Comenzaremos con el capítulo 6 del libro, que consiste en detallar lo que es un lenguaje assembly, después de una breve introducción, y explicar su equivalente en lenguaje de máquina. El lenguaje assembly es un mnemónico que uno entiende como, por ejemplo, sumar, saltar, restar y operaciones de ese tipo. Y el lenguaje máquina es su equivalente en binario, ceros y unos, que es más difícil de entender para un ser humano. Por lo tanto, vamos a ver cómo se programa un procesador a través del lenguaje assembly. Y bueno, vamos a ver cuáles son las formas de los métodos de direccionamiento de los operandos. ¿Dónde están los operandos? Están los registros internos de la CPU, en la memoria, en disco, etcétera. Y esas son diferentes formas de direccionar los operandos. Aquí, en lo que es la máquina de multinivel, se detalla a qué nivel está, por ejemplo, este capítulo, esta parte del capítulo que vendría siendo el capítulo 6, que vamos a detallar la arquitectura que va a estar definido desde el punto de vista programador por instrucciones y dónde están los operandos, en los métodos de direccionamiento. Y ya en el capítulo 7, que es el próximo tópico, se habla el nivel de microarquitectura, que es donde se implementa a nivel de hardware toda la programación desde el punto de vista de las instrucciones. Los computadores entienden un único lenguaje, ceros y unos. Es decir, eso es lo que una máquina se conoce como lenguaje máquina. Y para que nosotros podamos entender ese lenguaje, entonces hacemos un equivalente a ese lenguaje que se llama lenguaje assembly, que nos permite entender qué es lo que es una suma. Suma A y B y deja el resultado en C, por ejemplo. Y por lo tanto hay que llevar eso a equivalente, y para lo cual nosotros vamos a aterrizar esta aplicación del lenguaje assembly y también a nivel del lenguaje máquina a través de un procesador muy utilizado que se llama ARM, en donde está siendo utilizado en diversas aplicaciones, como por ejemplo celulares, tablets, etcétera. Por lo tanto, es importante conocer una única arquitectura a fondo, que es lo que vamos a ver es el ARM, pero les garantizo que entendiendo una única arquitectura es más fácil entender todos los otros lenguajes que vienen o arquitecturas que son equivalentes a esta o similares. Uno ve cuál es el equivalente y entiende fácilmente eso.